Vamos a comenzar, por favor, pueden sentarse. A ver, vamos a retomar el tema de las normas, ¿no? Voy a hablar un poco de lo que compete a las normas referidas a la infraestructura ferroviaria. Mis predecesores hablaron de normas en general de la superestructura. En este caso vamos a hablar específicamente de la contribución nuestra en temas de trabajos referidos a la infraestructura. En los antecedentes podemos mostrar nuestra red. Estamos administrando 1.200 kilómetros, de los cuales casi la mayoría de estos 1.200 kilómetros se asientan en zonas tropicales, ¿no? Un poco, principalmente las que van a Brasil y otras no tanto, las que van, probablemente las que vienen acá a la Argentina, que son menos lluviosas. Podemos ver una muestra de cómo es nuestra vía. Es una vía, en este caso, sobre balasto, y vuelvo a recalcar el tema de la zona tropical que afecta a nuestra plataforma. También tenemos vías directamente apoyadas sobre tierra, ¿no? Que, bueno, tienen sus singularidades, como habían comentado anteriormente. Nuestra trocha es métrica, con rieles livianos de 75 libras, y generalmente utilizamos tirafondos, clavos y clips para las sujeciones. Nuestra situación actual, podemos mostrar acá cómo está nuestra vía, cómo se compone, y en alguna excavación que hicimos hemos podido detectar de qué manera fue construida esta vía. Estas vías fueron construidas hace unos 30, 40 años atrás, con préstamos laterales y para cargas por eje livianas, máximo 10, tal vez 12 toneladas por eje, no más. La situación actual nos ha obligado a subir las cargas por eje para hacer un ferrocarril más rentable y eficiente, y cabalmente ahí es donde nuestra labor fue ver de qué manera podíamos hacer esto. Acá podemos ver también lo mismo, la conformación de los suelos. Podemos ver que no hay ningún material de aporte, no hay, todo es terreno natural y la misma conformación geológica, ¿no? No se ve ningún material que haya sido transportado o incorporado. Lo propio, si destapamos la vía, vemos que ocurre lo mismo, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a recalcar que nuestra vía está asentada sobre suelos de baja calidad, con altas precipitaciones, lo cual disminuye la seguridad en la circulación y aumentan nuestros costos de mantenimiento. ¿Qué hemos hecho al respecto? Con toda esa problemática hemos hecho algunas investigaciones de tratar de encontrar soluciones. Primero hemos hecho excavaciones o calicatas entre los ejes de los rieles para ver qué suelo había ahí abajo, ¿no? Esto no lo hemos hecho sistemáticamente, sino una ingeniería conceptual. No hemos hecho un estudio como manda la normativa geotécnica, ¿no? Hemos hecho un ensayo cada 5 kilómetros, cosas así, para tener referencias, ¿no? Todo este material extraído ha sido llevado a los laboratorios y nos han dado la calidad de los suelos, las clasificaciones y, lo más importante, los CBRs que contenían los suelos. Si aquí vemos esta vía, por ejemplo, el kilómetro 0 hasta el kilómetro casi 500, corresponde a la vía sur, y podemos apreciar la variación de los CBRs. O sea, hay lugares que tienen muy buena calidad y otros no tanto. En base a los CBRs los hemos transformado a la capacidad portante de la rasante, transformada en kilogramos por metro cuadrado, de acuerdo a las fórmulas geotécnicas usuales, y hemos simulado qué pasaría a través de las fórmulas de Zimmermann si hacemos correr un tren con 18 toneladas por eje y con 30 kilómetros por hora, que son nuestras velocidades. Las velocidades son súper discretas, ¿no? Como máximo tenemos 40 por hora, ¿no? Y en esta simulación podemos ver que la carga
admisible del suelo, de color azul. En algunos lugares podría aguantar la carga esa en cuestión, de 18 toneladas por eje, que ya no es nuestra carga. Nosotros hemos subido a 20 toneladas por eje y acá podemos apreciar qué es lo que pasó, que las cargas, en la mayoría de los casos, superan la falla portante del suelo, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a tener una normativa, tener algunas reglas de juego para poder, de alguna manera, aplicar esto, ya sea en las rehabilitaciones de la vía actual existente, o en las reconstrucciones, o eventual construcción futura. En este momento en Bolivia se va a construir, ya se ha licitado, adjudicado, parte de lo que es la interconexión ferroviaria Brasil-Santos-Arica, con 150 kilómetros, que atraviesa estas mismas zonas, y eso también nos ha preocupado para ver cómo andaría la normativa respecto a esa limitación, aunque no es nuestra, es del gobierno, pero igual somos partícipes de la parte ferroviaria en el contexto industrial. Hemos planteado, ¿no?, que el paquete estructural del balasto, subbalasto y los componentes más abajo, como es la capa de forma, el núcleo de terraplén, la fundación, en fin, tienen que cumplir ciertos requisitos. Y estos requisitos en CBRs, en expansiones y en alturas, ¿no? Obviamente, las fórmulas nos van a dar los valores finales, pero debemos acotar qué suelos usar, qué suelos son permitidos usar y otros no tanto. Acá, por ejemplo, podemos disponer de que sí se pueden construir suelos con préstamos, terraplenes con préstamos laterales, siempre y cuando cumplan esa normativa, ¿cierto? Si no se puede, la normativa no lo permite, deberemos proceder a la construcción de los terraplenes mediante transportación de suelos. Finalmente, si los suelos son muy malos, no permiten una fundación directa, deberíamos aplicar una capa de pedraplén. O sea, un elemento, los pedraplenes actúan como disipadores de carga, en el fondo casi como pilotes, lo cual permite disipar y poder fundar los terraplenes. En el caso de corte, lo propio, si los cortes que se han obtenido no alcanzan determinados valores, deberían ser removidos o incorporar capas de subbalasto antes del balasto. En esta normativa indicamos someramente, ¿no?, todo lo que debería cumplir la capa de balasto, ¿no? La capa de balasto debería cumplir todos estos requisitos para su aplicación. Como habíamos dicho en una charla inicial, nosotros no tenemos todos los elementos de juicio, por lo tanto recurrimos a la norma AREMA en la gran mayoría de las incertidumbres que aparecen, y lo cual es nuestro único apoyo. Normas para vías de trocha métrica en este tipo de problemática geotécnica no hemos hallado mucho, y cabalmente hemos tratado de comparar, sacar muchas cosas de la carretera, algunas otras de experiencias antiguas, en fin, pero consideramos de que sí, debe haber. ¿Por qué? Porque si se construye de una manera no adecuada, ese ferrocarril o esa vía va a tener innumerables deformaciones, va a ser el ciclo famoso de mantenimiento, deformación, lluvia, otra vez deformación, otra vez mantenimiento. Entonces son unos ciclos infinitos que eso tiene que parar de alguna manera, y la única forma es adecuando los materiales apropiados en las cantidades necesarias para tener una infraestructura adecuada que sirva en relación a las cargas por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en esto, la granulometría del balasto debe cumplir esta normativa, que es la AREMA, ¿no? Y bueno, también hay varias incertidumbres, como yo decía. Por ejemplo, la altura de balasto con la que se debe diseñar, la extraemos también de la AREMA a través de la fórmula de Talbot, que explica claramente cómo se la debe hacer, cómo se debe aplicar. Sin embargo, dejamos abiertas algunas otras opciones, ¿no?, que podrían utilizarse, no necesariamente, pero sí que tienen que justificarlas. A eso vamos, ¿no?
Para el caso del subbalasto, que en mi criterio es el elemento más importante de un paquete estructural, el subbalasto es el que prácticamente, para mí, define si una vía va a ser buena o mala, porque si el subbalasto es malo, el balasto se va a ensuciar, se va a incrustar, no va a cumplir su función, vamos a tener que rebalastar otra vez. Nosotros hemos rebalastado vías hasta 3 veces, aunque les parezca extraño. O sea, se echaba el balasto a los 20 centímetros, al cabo de 3 años ya no había nada, se había consumido todo, hemos vuelto a rebalastar y hemos vuelto a rebalastar. Metemos las bateadoras, la NBA, cada año. La norma dice que deberían meter cada 5 años. ¿Por qué? Porque los suelos son tan malos que, bueno, no hay más, hay que volver a hacer la pasada cada año. Y estamos transportando 1 millón de toneladas, prácticamente nada. Entonces, si vemos lo que transporta Brasil, en fin, es un juguete, es un ferrocarril de juguete, pero realmente, si las cosas no se hacen bien, se convierten en muy onerosas y para nosotros ha sido eso un motivo de mucha dedicación para poder ver de dónde está el problema y cuál sería la solución. Como decíamos, en nuestra parte es un componente muy importante, es el subbalasto, que debe cumplir una curva galvanométrica determinada, tener CBRs, expansiones, en fin, y ser diseñada con alguna teoría. En este caso sugerimos una, pero pueden ser otras también. Y bueno, acá hay un punto importante que con la tecnología actual, en fin, se permite, porque teníamos que usar geogrillas debajo de la capa de balasto a fin de disminuir las capas de subbalasto-balasto. O sea, ya la tecnología ahora ha encontrado soluciones en materiales que son muy buenas y reducen los espesores aplicando estos elementos que económicamente son más rentables. Luego vamos a la capa de forma, que es la última capa del cuerpo del terraplén, que también tiene que cumplir una normativa. Por ejemplo, debe ser compactada al 95% producto de la densidad máxima seca producto del producto modificado. O sea, si no cumple eso y no es un suelo de determinada calidad que no tiene un CBR7, no debería ser empleado en la capa de forma. O sea, ¿por qué? Porque nos va a traer lo que hemos dicho hace un momento, a altas deformaciones. Bueno, todos ya sabemos los que hemos trabajado en mantenimiento, ¿no? En el núcleo de terraplén obviamente somos más, no hay tanta normativa, los suelos pueden emplearse, otros suelos de otra graduación, de otra calidad, porque bueno, no es el elemento más importante. Los elementos más importantes son los que habíamos conversado anteriormente. También muy importante es la fundación. Si una fundación, si los suelos no están las terraplenes no están fundados en suelos adecuados, igual, así todo lo que esté arriba, que sea bueno, igual vamos a tener problemas. Se van a hundir, vamos a tener inconvenientes, ¿cierto? Entonces las fundaciones deben cumplir con determinados requisitos o finalmente deberíamos proceder a hacer lo que se llama la sobreexcavación, ¿no? Retirar el suelo malo para recién incorporar los suelos adecuados y autorizados. En la preparación de la fundación del terraplén, lo propio, ¿no? Una vez que se han cumplido esos requisitos de materiales, debería haber una normativa que nos permita decir, ya, todo está bien, vamos adelante, podemos fundar el terraplén. En los cortes, como habíamos indicado, lo propio cuando aparecen materiales de determinada, una vez hecho realizado el corte de determinada graduación o resistencia o expansiones, no podrían fundarse el paquete estructural inmediatamente, ¿no? Deberíamos hacer las modificaciones o la incorporación de subbalasto y recién el balasto, ¿no? O sea, para poder llegar a que las tensiones en el corte, acá donde se ha cortado, no afecten, no deformen la vía y si es que no cumplen lo requerido inicialmente. Finalmente, nuestros gálibos, que bueno, son parecidos a todos, creo, en la trocha métrica, los cuales se deben mantener para términos de geometría. Gracias. Hola. Bueno, gracias, ingeniero Córdoba.
está un almuerzo preparado, pero para dentro de un rato, el tiempo para que el CAGRE nos haga los comentarios que faltaron hacer a la mañana. Por favor. Bueno, yo ya he criticado bastante a todas las normas técnicas que tenemos en ferrocarriles. Esto lo pongo como una conclusión, es decir, la necesidad de actualizar todas las normas técnicas, especificaciones técnicas, instrucciones técnicas, y unificar el término de terminología de que si son normas, que si son instrucciones, que si son especificaciones. Una es unificar todo eso. Y una cosa que a nivel de toda Latinoamérica, mi idea es que tendríamos que unificar la terminología. Porque hablamos todos en español, pero cada país le da una definición distinta. Hasta el más elemental, durmiente, hay muchos que no lo llaman durmiente, nosotros lo llamamos durmiente, pero hay muchos que lo llaman traviesa, o qué sé yo, los chilenos no me acuerdo cómo le decían, para poder hablar todos en un idioma. O sea, unificar toda la terminología sobre los elementos, los materiales y las formas de trabajar. Hay que hacer más normas técnicas, hay algunas que son básicas que deberían ser hechas. Para todo eso yo considero que se tendría que formar un ente, el nombre que quieran, que esté donde quiera que esté, pero un ente totalmente que no dependa de ningún gobierno, que no sea político, empleado con técnicos, no con políticos, y que sea estable, que sea regular, que no lo cambien. Poca gente, pero que esté capacitada y que tenga facultades para poderse incorporar documentación, tener la facultad que pueda interactuar con las empresas ferroviarias para que donde se puedan experimentar las cosas o donde se puedan sacar conclusiones de lo que pasa, y de esa forma ir tomando normativa a nivel internacional, pero no copiándolas, porque las normas no son trasladables tal cual. Es decir, deben ser adaptadas al sistema que hay, a los medios que tienen en cada lugar. Nosotros no podemos tomar, acá siempre se tomaban de referencia las normas, digo acá en la Argentina, ¿no? Las normas europeas, francesas, en general casi todas las francesas. Pero no se pueden trasladar tal cual, porque los sistemas allá son distintos. Son, discúlpeme, pero para mí aquellos son países civilizados y a nosotros nos falta mucho. Entonces, tiene que haber gente que sepa pensar, que sean técnicos y que tengan estabilidad. Esto es una transcripción de cómo fue creado el concepto de creación del ente actual que hay de regulación en Europa. En lugar de la UIC, ahora está la Unión de Estandarización. Estos son los conceptos con los cuales se creó ese ente. No digo que se transmitan, pero bueno, mi idea es tomar como referencia eso y tratar de buscar ¿cómo? No sé. Yo lo planteo, lo tiro, es fácil, eso tirarlo, pero ¿cómo se hace? No sé. De buscar a alguien algún ente que tome en principio esto, porque me parece una cosa muy simple y muy bien organizada. Están en base a empresas privadas, pero hay un ente que aglutina todo eso. Mi intención es eso, y como conclusión de la normativa que tenemos acá en la Argentina, que debe ser actualizada, modificada y actualizada y complementada, y que se debe crear un ente que organice todo. Lo ideal es que fuera a nivel latinoamericano, para que todos hablemos el mismo idioma. Es muy difícil porque la normativa que tenemos acá nosotros es tipo europea. Los materiales que tenemos son todos línea europea. El concepto es de transporte de pasajeros, considerando el confort. Otros países de Latinoamérica siguen la
pasajería norteamericana, usan las normas AREMA. Los norteamericanos priorizan el tonelaje, las cargas brutas, es decir, no importa el confort, supeditan el confort. Tengo entendido que en Estados Unidos ya han empezado a hacer líneas de pasajeros con cierta velocidad. No la alta velocidad que tienen los europeos, pero tienen velocidad. Cuando yo hablo de velocidad alta, hay que considerar arriba los 200 km por hora, no como acá muchas veces han dicho, un tren de alta velocidad y son 140 km por hora, es un tren común y silvestre. La infraestructura de vía hasta 160 km por hora es una infraestructura común, da lo mismo que sea 100 o 160. Ya después de 160 ya cambia la cosa. Entonces, bueno, ver de adaptar qué se puede hacer. Es muy difícil, porque teniendo dos, es muy difícil que un ferrocarril que tiene, como mencionaba él, que usan materiales bajo normas AREMA, no va a cambiar la infraestructura. Bueno, eso habrá que estudiarlo y es una cosa a largo aliento. Bueno, esa era mi pretensión de explicar el tema de normas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Yo creo que podríamos hacer algún intercambio de reflexiones en lo que resta de la mañana. Seguramente ustedes saben o conocen de que ALAF hizo un convenio que está vigente sobre fines del año pasado con IRA, con idea de participar en y elaborar normas que, por lo dicho recién por Jorge, merecen ser actualizadas. Normas argentinas tienen varias décadas, algunas provienen de FA, otras en convenio con IRA. Existen algunas normas ALAF que fueron hechas también hace varias décadas atrás, apuntando fundamentalmente a los vagones de intercambio, que en aquel momento existía entre Argentina y Bolivia, entre Argentina y Chile, trocha angosta, y entre Argentina y Uruguay a través del Salto Grande para la trocha universal, y también con Paraguay porque tenía trocha universal. Yo creo que, bueno, ¿qué ha pasado este año en ese convenio ALAF-IRA? Yo diría que poco y nada. ¿Y por qué razón? Por la razón de que ninguna de las dos instituciones tenía recursos propios como para encarar una tarea de tal magnitud. Entonces lo que pensamos fue, de forma conjunta, y se hizo una nota al respecto al Ministerio de Interior y Transporte, de participar en la certificación del material rodante que venía del exterior. No tuvimos respuesta a esa iniciativa, que a mi juicio no deja de ser un tema importante, porque todo ese material rodante que está hecho con normas poco conocidas en estas latitudes, seguramente que los chinos han utilizado y adaptado normativa extranjera, probablemente proveniendo de Europa, tratándose de coches de pasajeros, y le han aplicado o le han sumado normativa propia. El tema que se nos va a presentar en el país en el futuro sobre este tema es la provisión de repuestos, que siempre vamos a estar dependientes de la provisión externa y o si se pretende fabricarlos en el país, se va a tener que hacer con la normativa utilizada en su fabricación. Y esto no es una tarea, no es una cosa muy simple.
Acá le hemos dado énfasis al tema de la normativa común que apunte a la construcción de vía y obras de arte. Yo creo que es la mejor aproximación, la mejor aproximación que podríamos hacer a nivel latinoamericano sobre una normativa común, porque pretender avanzar en material rodante o en telecomunicaciones ya es mucho más complejo, creo que es mucho más complejo. No obstante, no es un tema simple avanzar sobre una normativa común en materia de obras. Empezando porque una cosa que pareciera minúscula no lo es, que es que los distintos países que integramos Latinoamérica, algunos usamos el sistema métrico decimal y otros no usan el sistema métrico decimal. ¿Por qué? Porque han adoptado normativa norteamericana, o por caso México, que está muy estrechamente vinculado en materia ferroviaria a Estados Unidos. Yo creo que hay que empezar a desbrozar un poco estos temas, porque no puede ser que cuando nos dan alguna información sobre, bueno, qué tipo de riel se utiliza en tal o cual país, tengamos que, no sé, pesarlo en libra por metro, hacer la equivalencia, etcétera, cuando realmente tenemos un sistema métrico decimal universal y deberíamos ser conscientes de su adaptación a la problemática ferroviaria. Yo decía, que la disertación de Brasil fue una disertación excelentísima. Nos ha permitido realmente, yo personalmente sigo muy estrechamente leyendo las noticias que nos vienen de Brasil, con lo cual hemos querido volcar en la revista de ALAF muchas de las noticias sobre los problemas que tiene la hermana República de Brasil en materia de las concesiones ferroviarias y, en fin, cómo están trabajando en todos estos temas. Pero me quedó, creo que queda pendiente una aproximación a toda esta temática de la normativa que está adoptando Brasil en la construcción y en los planes